ahora sí lo vamos a presentar. Bienvenido, ministro de Gobierno Alberto Hensel. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Bueno, está como en su casa, me acaba de decir. Me siento tranquila entonces. Hemos arrancado bien. En el intervalo fue eso. Claro, ahora hay que ver. Mariam, ¿lo quiere saludar al ministro? Por supuesto, primero que nada agradecerle al ministro Hensel el haber aceptado la invitación para este primer programa, así que bueno, lo vamos a tratar muy bien, ministro, como se merece. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Alberto, ministro, cuénteme, ¿qué motivos profesionales o personales incidieron para dejar la Secretaría de Minería y venirse acá a la provincia tan amada y querida por usted? Uno forma parte de un equipo. Si yo formo parte del equipo del gobernador Uñac, él fue quien me convocó en su momento para gestionar el Ministerio de Minería de la provincia. Y bueno, uno se debe fundamentalmente a eso, ¿no? Entonces, en esta oportunidad me ha convocado para el Ministerio de Gobierno y formando parte de ese equipo, la prioridad es San Juan. Más allá del rol importante que uno podía desempeñar en la Secretaría de Minería de la Nación, pero nosotros cumplimos con los que nos comprometimos. Nosotros nos comprometimos con el presidente de la Nación a formular un plan estratégico para el desarrollo minero de la Argentina, con una amplia participación de vastos sectores de la sociedad argentina, para empezar a compartir una mirada común con relación a esta actividad que puede devolverle a la Argentina inversión, generación de empleo, generación de divisas que tanto necesitamos, tributos que hacen falta para poder satisfacer las necesidades de servicios públicos digamos que la sociedad necesita. Así que bueno, nuestra tarea desde ese punto de vista va cumplida. Ante el planteo del gobernador de la necesidad de reincorporarme al equipo del gabinete, digamos, bueno, eso ya fue una opción de carácter personal, por la cual me decidí. Y bueno, me siento muy cómodo y además me siento muy distinguido por parte del gobernador de que me convoque, como lo hizo en el mes, que me convocara, como lo hizo en el mes de haber sido octubre, noviembre del año pasado, para volver a la provincia y acompañarlos desde el gabinete como ministro de Gobierno. En Buenos Aires tenía una oficina, se tuvo que traer todo en encomienda. ¿Cómo hizo esa parte? Digo, de una pregunta. ¿Cómo hizo? Muy doméstica, dice usted, claro, una pregunta doméstica. Muy Lila Cosma. Muy Lila Cosma, sí. Bueno, no, a ver, nada, hago como cualquier persona que se tiene que trasladar de un lugar a otro. Bien, perfecto. Somos igual de carne y hueso. Claro, muy bien. Sentimos lo mismo, nos pasan las mismas cosas. Lo que por ahí nos hace circunstancialmente tener alguna diferencia son las responsabilidades. Totalmente. Solamente eso. No extraña nada de Buenos Aires, del cargo como secretario. Me sentía muy cómodo porque la verdad que me dejaron trabajar. Y bueno, si bien es una tarea muy técnica, donde yo la abracé con mucha pasión, y porque además vengo de un departamento minero y vengo de una provincia minera, la verdad que me sentía bien, me sentía cómodo y por ahí le poníamos algún tipo de ingrediente político, con una mirada un poco más estratégica con relación al rol de la minería en el desarrollo del país. Fue una muy buena experiencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, hay que seguir trabajando por eso, independientemente de cuál sea el lugar en el que uno se tenga que desenvolver cotidianamente. Pero todos los sanjuaninos debemos seguir insistiendo en la diversificación de la matriz productiva, donde la minería tiene un rol preponderante. Y ya lo hemos experimentado, eso está claro. Bien. Mariam. Bueno, yo le quiero preguntar con respecto a la red Tulum. Usted ingresó justamente nuevamente al gobierno provincial como ministro de gobierno hace 7 meses y justamente fue con la papa caliente porque fue con la implementación de la red Tulum. Ahora bien, ¿qué cosas hay por perfeccionar? Sabemos que lo vienen haciendo un análisis todo el tiempo, pero ¿qué cosas quedan por perfeccionar en la red Tulum? Es cierto lo que usted dice, Marian. Me tocó en un momento donde hacía muy poquitos días se había lanzado la modernización del sistema de transporte en general,
todo este tipo de políticas públicas suelen traer algunas consecuencias, hasta que se logran hacer todos los ajustes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la población, bueno, tiene un servicio al que se acostumbró y, bueno, pero lo cierto es que tenía más de 40 años de antigüedad y había que dar un vuelco en esto. ¿Y qué hicimos? Y lo que hicimos fue, en primer lugar, poner en marcha un proceso de escucha importante hacia el usuario, hacia la comunidad. Como yo digo, primero escuchar, ¿está bien? Después pensar y después actuar. Y que lo que hicimos, a partir de eso, de esos procesos de escucha, generamos un consejo consultivo para el servicio de transporte de la provincia, que nos permitió interactuar mucho en los distintos barrios, en los distintos departamentos, con las uniones vecinales, que nos contaran los usuarios cuáles eran sus inconvenientes. Eso nos llevó a modificar recorridos, nos llevó a dejar sin efecto en su momento el costo del transbordo, porque consideramos que impactaba en el bolsillo del usuario, y después empezamos a trabajar en una vinculación que me parecía que era fundamental entre el tiempo real y la aplicación virtual. Ay, sí, un dolor de cabeza. Y bueno, porque justamente lo que decía la aplicación no se condecía con la realidad. Llego, te decía la aplicación, llegaban 20 o 25 exactamente. Y esperando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hoy estamos hicimos un proceso licitatorio y estamos vinculando lo virtual con lo real. Ya prácticamente están colocados más del 95% de los GPS en las unidades, con lo cual esto nos va a permitir, por un lado, que lo que dice la aplicación sea exactamente lo que va pasando en la realidad, como pasa con los deliveries, ¿vio? Que uno mira y sabe por dónde viene el servicio, ¿no? Y en este caso se va a saber no solamente el nombre del chofer, la línea, por supuesto, la empresa, el recorrido, la frecuencia, el combustible consumido, los kilómetros recorridos, y esto que usted decía, Marian, recién, si es 5 minutos, son 5 minutos y no cualquier cosa. Y esto a su vez nos va a llevar, que esto lo estamos ya prácticamente terminando, así que dentro de poco lo vamos a dar a conocer a toda la comunidad sanjuanina, que es un centro de monitoreo, de seguimiento en tiempo real del nuevo servicio de transporte en la provincia. Así que, digamos, estas son las medidas que fuimos haciendo, tomando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será esa aplicación? O sea, ¿cómo va a ser? La va a tener el usuario y va a controlar el Estado. Esto es lo que en definitiva estoy diciendo. Va a haber una especie de sala de monitoreo, ¿está bien? Con pantallas donde uno va a poder ver o una línea en particular, o todo el sistema, o 2 o 3 líneas, o si quiere saber una unidad en qué lugar está, por dónde está circulando, qué es lo que está haciendo, también lo vamos a poder determinar. El rol del Estado en los sistemas de transporte es fundamental. El sistema de transporte no lo presta el Estado, sino a través de terceros, es decir, a través de empresas concesionarias del servicio. Por lo tanto, el Estado lo que hace, por un lado, es llevar adelante el proceso de fiscalización y control. ¿Para qué? Para que se cumpla con lo que la comunidad está esperando. Y por otro lado, también se hace un esfuerzo, que es el esfuerzo de todos los sanjuaninos, no solo de un gobierno, de aportar para que la tarifa, es decir, el boleto, no se vaya más allá del valor que razonablemente entendemos los sanjuaninos que debiera tener, que comparativamente con el resto de las provincias argentinas, estamos entre los 3 primeros lugares del costo de boleto más barato del país. Y esto es un esfuerzo que vale la pena destacar. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, el gobernador de la provincia, el doctor Uñac, nos dio una consigna y que la hizo conocer a todo el país, y es que a esta altura de las circunstancias, la forma en que se está manejando los fondos compensadores para el transporte deben ser manejados con un criterio mucho más equitativo, con una mirada mucho más federal, de manera tal de que no exista esta diferencia entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior del país en la distribución
o en las transferencias de fondos que constituyen ese fondo compensador. Hoy pareciera que hay una nueva provincia, ¿está bien? Probablemente si me escucharan los de esa región del país no les guste mucho, pero bueno, nosotros somos 23 provincias y ¿De eso se la trata capital, el proyecto de ley de y entonces equitativo? el gobernador nos pidió que trabajáramos en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo que hace es unificar un solo fondo, generar un solo fondo y no que haya un fondo para el AMBA y otro fondo para el interior del país, por un lado. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la ministra de Hacienda de la provincia, y la semana que viene vamos a estar exponiendo ante la Comisión de Transporte del Senado de la Nación cuál ha sido el espíritu que nos ha llevado a hacer este planteo de fondo único con un monto anual único, total único, y una forma de distribución mucho más equitativa. No es posible que el área metropolitana de Buenos Aires reciba por mes 26.000 millones de pesos versus 3.600 millones de pesos mensuales para el interior del país. Porque acá entonces estamos haciendo efectivamente, o se está haciendo un manejo discrecional que no solo atenta contra el federalismo y la equidad que debe haber, sino que estamos concentrando los recursos en el 37% de la población y quitándole recursos al 67% de la población, que es todo el interior del país. A su vez, le damos una mayor entidad, yo diría más entidad institucional y jurídica al Consejo Federal de Transporte, que es justamente el ámbito más federal de discusión, donde planteamos, hasta este momento, ni siquiera está institucionalizado el COFETRA, el Consejo Federal de Transporte, y a su vez, todo lo que se decide allí no es vinculante para la autoridad política del transporte, con lo cual es un problema. Entonces, en ese proyecto de ley, lo que hemos hecho es darle institucionalidad al Consejo Federal de Transporte y a su vez establecer que toda sugerencia o decisión que se tome en ese ámbito debe ser vinculante para la autoridad de transporte en la República Argentina, para que, bueno, porque el federalismo hay que ayudarlo, ¿ves? Y de esta manera se puede ayudar y conducir. Y a su vez, otra de las cosas que se establecen es el precio del gasoil. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires tenga un precio diferencial del gasoil destinado al transporte con relación al resto del país. Eso entre otros temas, ¿no? Claro, pero estoy tratando de marcar lo que considero que son los principales aspectos de ese proyecto de ley que fue promovido por el gobernador de San Juan y apoyado por más de 17 provincias argentinas, con lo cual entendemos que hay muchas posibilidades que salga favorablemente del Senado de la Nación y bueno, podamos seguir el curso que pretendemos debe tener esa ley. Sí, sí. Bueno, ministro, a mí me han quedado un par de palabras suyas dando vuelta y que quiero que las profundice un poco más. Dijo que cuando se convoca a alguien se trabaja en equipo y dijo usted en un momento, me dejaron trabajar cuando estaba como ministro de Minería. Lo dejaron trabajar en un contexto en el cual usted ha sido uno de los integrantes del gabinete de Alberto Fernández y Martín Guzmán cuando se fue trascendió esto de que no lo dejaron a él trabajar. ¿Cómo ve usted este escenario que ocurrió siendo partícipe en algún momento de este gabinete tan complejo con dos caras tan distintas? Parece, presidente y vice. A ver, no sé si le voy a contestar tan directamente como usted pretende, Cecilia, pero sí decirle que lo que me ha dejado a mí como impresión, ese breve paso por el gobierno nacional y tener mucho contacto, ¿no? En su momento con Culfas, también con Guzmán y tanto con el secretario de Política Tributaria como con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Es como que había una especie por un lado estaban aquellos que permanentemente están pensando en el costo fiscal de determinadas medidas y otros que trataban de impulsar más
el tema de la productividad. La Argentina va a salir adelante en la medida en que produzcamos más. El año pasado, Argentina exportó por 80.000 millones de dólares. Para que nosotros podamos ingresar a nuestro país las divisas que nos hacen falta, para poder fortalecer nuestra moneda, ¿bien? Para poder de alguna manera tener cierto equilibrio en la macro, como se dice, necesitaríamos exportar por lo menos por 130.000 millones de dólares anuales. Es decir, que todavía nos están faltando 50.000 millones de dólares. ¿Esto es fácil? No, claro que no es fácil. El tema es, yo creo que hay que ir por ese lado, porque está visto que después de semejante endeudamiento a que sometimos nuestro país tomando una deuda de 55.000 millones de dólares que no fue destinada a reactivar el aparato productivo nacional, no creo que haya muchos que estén dispuestos a prestarnos dinero. Entonces lo que nosotros necesitamos es justamente producir más y probablemente, bueno, ahí esté gran parte de la clave, que de lo que estoy tratando de transmitir, de las disidencias que uno podía advertir. Para mí, Culfas fue un gran impulsor de la industria nacional, fue un gran impulsor de la recuperación del trabajo, de las pymes. Esto lo tengo que decir porque es lo que yo he vivido. Y sin embargo, del otro lado, ha existido también esta cuestión de que parecía que la mayor preocupación, obviamente que esto debe tener algunas justificaciones, estaban más centradas por ahí en el costo fiscal, como le digo, y yo creo que, o en las cuestiones de carácter estrictamente financiero, sea por lo del fondo, por el acuerdo con los bonistas privados, pero lo cierto es que pasa eso. Y yo creo que Argentina sale produciendo. Yo creo que Argentina sale en la medida que seamos capaces, todos los sectores de la política, que permanentemente discutimos muchas cosas que están muy alejadas de las reales necesidades de la gente, como lo hemos podido advertir en esta especie de raconto que ustedes hicieron, que nos toman a nosotros y nos confrontan con la realidad y se produce como una especie de disrupción, ¿no? Me parece que es la única manera. Mire, si ustedes me permiten, les voy a contar creo que una anécdota que es interesante, ¿no? Porque digo que esto refuerza lo que les estoy transmitiendo. Es a través de la unidad nacional, es a través de los acuerdos, es a través de los consensos, es a través de dejar de lado la política agonal y empezar a trabajar en la política arquitectónica como vamos a salir adelante. Hace unas semanas atrás estuvo en San Juan la embajadora de Israel. Y entonces, en general se hacen los saludos protocolares, encabezados por el gobernador de la provincia, y después, por supuesto, el gobernador cuenta quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Pero a su vez después, hay algunas intervenciones nuestras. Entonces yo le decía a la embajadora que había muchas cosas que nosotros podemos admirar y admiramos de su país. Pero en este caso yo le iba a hablar solamente de dos. Una es lo que hicieron para poder convertir en un recurso al servicio del desarrollo, un recurso escaso, también convertir en un manejo eficiente en pos de del desarrollo que tiene que ver con el agua. También que tenía que ver obviamente con San Juan, por eso el gobernador fue a Israel a interiorizarse sobre este tema, y hoy, además de todas las medidas que está tomando el gobierno, hay cosas que no podemos tomar, las medidas que no podemos tomar, si nieva o no nieva en la cordillera, que por suerte está nevando más. Y el otro, yo le decía, yo quisiera que además, digo, y en ese caso esto tiene que ver con nuestra provincia. En el otro caso, quiero hacer referencia a algo que tiene que ver con el país. ¿Por qué? Porque hoy estamos pasando por una situación muy difícil que tiene que ver con este proceso de alta inflación, que lo único que hace es pulverizar cualquier dinero que uno pueda tener en el bolsillo. Y sobre todo golpea mucho a las clases trabajadoras. Y entonces decía, nos gustaría que nos explicara usted
nos explicara usted cómo hicieron para salir del peor proceso inflacionario que vivieron en Israel en la década del 80, donde la inflación llegó al 500%. Y dio una respuesta, y le agregué algo, porque además, paradójicamente, hay 2 argentinos que fueron los que ayudaron a generar las herramientas para que Israel pudiera salir del peor proceso inflacionario. De hecho, uno de ellos hoy es profesor de política económica en la Universidad de Jerusalén. Y me dio una respuesta corta, concisa, concreta y contundente. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, los de la izquierda, los del centro, los de la derecha, los de arriba, los de abajo, definimos un plan y trabajamos en función de ese plan y cumplimos nuestra palabra, y aquellos que venían y vienen de la actividad política, digamos, cumplieron con el compromiso. Y hoy tenemos una inflación del, nos contó ella, del 7%, en pandemia, porque si no estuviésemos en pandemia estaríamos en niveles del 3, 2, 3, 4. Algunos pueden decir, bueno, pero también ahí pueden haber algunas otras ayudas. Bueno, sí, pero que alguien me diga que es comparable la riqueza de Israel con la riqueza de la Argentina. Bien. Hensel, habla mire todo mucho, lo que me tuve, gusta, ministro. mire todo lo que tuve que hacer para poder contarle a usted cómo fue eso. Me gusta. Pero no me dijo si ve que no lo dejan trabajar o no, los ministros. No, sí, lo que pasa que... No, mire, en el caso particular nuestro, yo digo que sí, que nos dejaron trabajar porque, a ver, nosotros nos comprometimos que íbamos, como le decía hace un instante, a que íbamos a formular un plan. Sin plan no se puede saber hacia dónde uno quiere ir. En algún punto está diciendo que no hay plan. Es la hoja de ruta. No, es lo que nos comprometimos nosotros en la Secretaría de Minería. Bueno. Pero tratándose de una actividad como la minería, que uno despierta inquietudes de sectores, aquellos que, bueno, lo miran desde el ambiente, otros que los miran desde el trabajo y de la producción, otros que lo miran desde las exportaciones. Bueno, sería un complejo exportador muy importante para la Argentina. Bien. Entonces convocamos a todos los sectores de la sociedad argentina, empresarios, trabajadores, legisladores, gobernantes, red de académicos, la Iglesia Católica, Evangélica Presbiteriana, la Iglesia Judía, bueno, de todo el mundo. Y de ahí salió ese plan. Perfecto. Pero fíjese, es lo mismo que podríamos hacer en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Absolutamente. Ministro, como sanjuanino hemos vivido varias manifestaciones últimamente en San Juan de varios tipos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es un fenómeno, yo creo que es un fenómeno que en el que vale la pena detenerse. Porque, bueno, podríamos decir que en este caso algunos empezaron a sentir que le falta representatividad o poder hacer escuchar su voz. Entonces es para que uno porque uno está preparado para moverse dentro de un esquema donde hay una cierta estructuración de la sociedad. Esta es la realidad. ¿Está bien? Por eso existen las cámaras empresarias, por eso existen los sindicatos, por eso existen las uniones vecinales, por eso existen las comisiones directivas de los clubes deportivos. ¿Por qué? Porque, bueno, la sociedad se estructura de esa manera y eso termina confluyendo en lo que se denominan redes. ¿Redes para qué? Redes para la colaboración y el encuentro, digamos, ¿no? Que es lo que termina empujando a la sociedad. ¿Qué pasó en este caso? Yo creo que hay dos aspectos que se juntan. Primero, si te sentís más o menos representado. Y el otro, que se ha achicado tanto digamos, la distancia de la comunicación se ha acercado tanto que a través de las redes sociales, ¿está bien? Las redes sociales movilizan.
Y bueno, es un fenómeno en el que hay que detenerse, hay que analizarlo, es nuevo. Lo que sí está claro, a mí me parece, digamos, y más allá, y no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre si el reclamo es justo, si no es justo, que de hecho el gobierno consideró que fue justo, el gobernador tomó una decisión, la acaban de pasar ustedes Sí. acá hace unos breves instantes, pero me parece que la única manera de ir dando pasos es a través de la representatividad. ¿Está bien? Y entonces en ese caso hay que trabajar, cada uno que tiene determinadas aspiraciones, tiene que tratar de ocupar, digamos, ese lugar desde donde se tomen las decisiones que uno está considerando que deben tomarse en función de los intereses de un individuo o de un sector. Yo prefiero hablar de comunidad y no de individuo solamente, porque con eso no alcanza. Marian, Es sí. más, las peores injusticias y las peores situaciones se han dado históricamente cuando el individuo estaba solo frente al Estado. Cuidado con eso. Si nos retrotraemos en la historia, nos vamos a dar cuenta rápidamente que ¿por qué? Porque eso te quita los derechos, te quita la fuerza en la discusión. Por eso hay que estudiar ese fenómeno y bueno, habrá que incorporarlo ahora a la agenda pública. Hensel, Marian, no sé, la vamos a tener que invitar a otro programa. Nos ha quedado un Sí, porque montón nos de quedan un montón de preguntas. temas, un montón de Dios, temas. Y Bueno, a ver. maravilloso esta parte justamente que estaba hablando él, porque hay un montón de cosas para preguntarle, Claro, pero se me voy a pregunta. pasar a otro tema, chicas, que es el tema de las PASO. ¿Cuál es el argumento para que la provincia de San Juan no tenga primarias? Se lo pregunto a usted como ministro de Gobierno. Hensel, 2 minutos, por favor, porque se No me va el puedo, programa. no puedo. Es como yo. 2:30. Claro, porque ustedes están acostumbrados a hablar ustedes todo No, el tiempo no. que quieran, y entonces es tan ¿uno qué así. hace? En principio le tengo que decir, vamos a una cuestión mucho más de fondo. Hay 12 o 13 provincias en la Argentina que no tienen PASO. Así que tratar de circunscribir el tema de las PASO solamente en San Juan es un error. En primer lugar. En segundo lugar, fue muy claro el gobernador de la provincia hace más de un año, donde él manifestó que las PASO no habían cumplido el objetivo que originalmente se había previsto. ¿Y cuál era ese objetivo? Amplia participación, que cada uno de los partidos presentara en una primera vuelta, ¿cómo se llama?, la primaria, una mayor oferta electoral, y en realidad eso no pasó. Y el otro aspecto es que la gente tenía que ir a votar muchas veces, y en algunos casos, suponiendo que hubiese, primaria provincial, primaria nacional, balotage más general, cuando sumás todas esas Estás agotado. elecciones, tenés 5 elecciones en un plazo de 5 meses. Y pensamos que por ahí la agenda pública debe ir más hacia lo institucional y a las acciones de gobierno concretas que a una discusión permanente de los temas electorales. No obstante ese esfuerzo, si yo miro los medios de comunicación a nivel nacional, estamos en discusión todos los días, ¿no? Pero bueno, eso es Bien. otro tema. Y discusiones que muchas veces, sí es cierto, Marian, es Me así. encanta Hensel cuando Y- te dice Marian, me encanta. Marian, Sí. y ustedes le dicen Marian, yo Muy también. ameno. Bueno, entonces, bueno, no hubo ningún planteo respecto de ningún sector con relación a lo que el gobernador había manifestado, que casi el 80% de los sanjuaneros estaban en contra de las PASO. Bien. Y entonces, en todo ese lapso no hubo ni una propuesta, ni para un lado, ni para el otro, ni a favor, ni en contra, ni en un sentido de mejorarla. Bueno, se hizo la sanción de la ley, dejándola sin efecto a las primarias, y después terminó en una discusión de carácter judicial que tendrá que finalizar dentro de muy poco, con lo que En 10 días. finalizar en una segunda instancia, ¿no?
digamos, por decisión de la Cámara. Y bueno, en función de eso, yo lo que sí creo Hensel, es que se me va el programa, discúlpeme, esto- ministro. Me quedan 2 minutos. ¿Otros 2? No, me voy quedan mal. 2 para sellar el No programa. voy mal, entonces, si nos quedan 2 Me más. están matando Bueno, del termino. Vamos, una vez que se resuelva esto, yo creo que hay que tratar de buscar Bien. el consenso de la mayor cantidad de sectores. De hecho, el gobernador lo convocó en la apertura de sesiones ordinarias a que entre todos se hagan propuestas para ver Gracias. cuál es el esquema electoral que se merecen tener todos los sanjuaninos en función de las aspiraciones que tienen nuestros Perfecto. ciudadanos. Muchas gracias, Alberto. Acá le mandan un beso de Rawson. No he podido leer ni mensaje. Rawson, hola Lila, muy interesante la nota al doctor Alberto Hensel. Te veo desde Rawson. Un beso, Rawson. Amo a la gente de Rawson.